¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Fuego Cruzado, a una entrevista especial más aquí en Fuego Cruzado. Hoy vamos a conversar con uno de los ex dirigentes más famosos de El Salvador, uno de los más polémicos, pero al fin y al cabo muy reconocido por sus administraciones con el Chalatenango, con el Águila y con el Alianza. Lisandro, ¿cómo está? Un placer saludarlo. ¿Cómo estamos? Bien, gracias, Casten. Un gusto aquí. Ya me hiciste reír. Pero bueno, aquí encantado de estar compartiendo un rato contigo. Bueno, comencemos con algo. Ya no quiero hablar de Hugo Pérez, pero ni modo. El proceso Hugo Pérez. Nosotros dos éramos muy críticos, pero jamás nos pusimos de acuerdo. Yo tenía años de no verlo. Yo jamás le hablé por teléfono, porque la gente decía, esta es una campaña, y Lisandro Poli y Cárcel Rivas están metidos. La última vez, si no me equivoco, corregime, Casten, que te vi, fue hace unos 6, 7 años, Claro. que por cierto fue en Los Rinconcitos. Sí, ¿Te claro, acordás? claro, Una claro. noche que estuvimos platicando. Exactamente. Entonces no había tenido el gusto de volverte a ver. Imagínense, pero igual, dejémosle claro que no hicimos ninguna campaña, ningún complot, simplemente estábamos en desacuerdo con el proceso que llevaba el ex técnico de la selecta, Hugo Pérez. Sí, mira, yo recién te estaba diciendo, ¿verdad? Que no entiendo yo todo el fanatismo tan desmedido que se hizo. Yo siento que ser fanático, tú te puedes fanatizar de las cosas porque te gusta algo, te entusiasmas, te ilusionas y eso te produce un grado de fanatismo, de que crees que eso es. Pero si es que en algún momento cuando las cosas no se dan, tenés que volver a la realidad, poner los pies en la tierra y darte cuenta que eso no es así. A mí eso es lo que me extrañó y me extraña, porque después que se fue Hugo Pérez, siguieron todavía, y sobre todo periodistas que tú pensás que por su profesión están acostumbrados a esto. Pero no, seguir todavía con esa campaña, cuestionando lo del nuevo técnico, algo que es difícil, te lo digo, para mí de comprender, porque no había dónde perderse en función de los resultados que había dado Hugo Pérez. Entonces, está bien si el tipo te cae bien, eso es otra cosa, pero en función de para lo que se trajo, que era para que encaminara un proyecto con la selección y no le funcionó, pues yo creo que todos deberían de haber estado de acuerdo en que hasta ahí tenía que llegar. Entonces es raro ese fenómeno que se dio, la verdad, nunca lo había visto con esa profundidad, pero bueno, y como tú decís, ya pasó, hoy ya eso es historia, pero y hay decían, que ver para adelante. Querían que fuéramos directivos de la Federación de Fútbol, querían que fuéramos cuerpos técnicos, pero bueno, ya quedó finalizado de que jamás nos pusimos de acuerdo. Es más, teníamos muchos años de no vernos. Siempre hablando de la selección, Rubén de la Barrera, nuevo entrenador, ni modo, perdimos un partido con Martinica, empatamos el otro y se vienen 2 fuegos con Curazao. ¿Qué es lo que piensa Lisandro Poli? Mira, yo creo que es demasiado pronto como para empezar a juzgar la labor de él, ¿verdad? Yo creo que hay que esperar. Entonces, no sé, ahorita es bien difícil. Ahorita lo único que uno puede comentar más que cualquier cosa es las convocatorias de jugadores que está haciendo, ¿verdad? Que yo creo que aún en esos no va a haber una coincidencia de criterio entre todos los que pueden opinar con relación, porque él está en la obligación de verlos a la mayoría de los que pueda. Y la única forma que él los puede evaluar es teniéndolos con él y haciéndolos jugar partidos amistosos. Así que siempre es un riesgo, porque nosotros venimos de año y medio que no se gana y la gente, creo yo, que está como queriéndolo responsabilizar a él. Vaya, tú veniste, entonces hacernos ganar, cuando no tiene que ser así. O sea, el periodo de Hugo Pérez cerró con derrotas, ahí hay que dejarlo, ahora comienza otro nuevo y hay que darle tiempo
para que él, ya una vez acomodado en el ambiente, conociendo bien los jugadores, no solamente a nivel de personas, sino que cómo se desempeñan en los partidos y todo eso, en qué posiciones pueden rendirle más o menos, porque acordémonos que hay técnicos que jugadores que juegan en sus equipos en una posición, ellos lo buscan o lo visualizan para que rindan en otra posición, pero todo eso toma tiempo. Entonces yo diría que ahorita no hay que estar esperando un partido para ver si se ganó, si se perdió, y entonces en función de eso ver si se critica o no se critica. Yo creo que ahorita es lo conveniente darle el espacio, no estar presionando ni a él, ni porque es la presión más que a él, puede ser al mismo grupo de jugadores que a lo mejor no habían sido convocados antes, están siendo convocados ahora y se pueden sentir en alguna medida más responsables de lo que deberían de ser, porque a ellos los van a estar cuestionando que porque ellos no logran lo que tampoco logró el otro, pero que ellos sí tienen que hacerlo. Entonces yo mi consejo es que hay que esperar, no hay que estar juzgando. Yo no juzgué los 2 primeros partidos, me pareció atrevido lo que quiso hacer el primer juego con cómo alineó la selección. Pagamos las consecuencias, no solo con el resultado, sino que con la forma que se jugó. Ya para el segundo partido corrigió bastante y se vio una selección totalmente distinta, hay que reconocer eso. Ahora vienen otros 2 partidos contra una selección de las que va en ascenso en el Caribe, es una de las más fuertes ahorita. Ya lo vimos el buen desempeño que tuvo en la última Copa de Oro. Entonces yo creo que hay que ser pacientes en este momento, pero obviamente les tiene que estar consciente de que ese espacio tiene un límite. Claro. Y que él va a tener que en un momento dado ya pues, sentar cabeza y decir, bueno, esto me está funcionando, no me está funcionando, estos jugadores me sirven, estos no, y ya empezar a no probar tanto, porque si se pone solo a estar probando y probando y probando, después de 6 meses, la gente ya te va a exigir resultados y a lo mejor si no has estado trabajando en función de lograr resultados, sino que de probar gente, no los vas a tener y entonces sí se te va a hacer un problema. Y yo creo que él tiene que tener la suficiente madurez y comprensión para entender eso y no exponerse innecesariamente. Sí, porque la gente lo que quiere es ir al Mundial 2026, aunque muchos consideran que no hay material, pero hay otros que sí tienen esperanza. A ver, don Lisandro, ¿usted a qué camiseta le va? ¿A Chalate, al Águila o a la Alianza? Al final, ¿de quién se terminó enamorando? No, a la Alianza. Ese fue la tercera fue la vencida. Ese fue mi muñeco. Mira, lo que pasa es que yo, o sea, de chiquito yo nací en San Miguel, ¿verdad? Entonces, yo siempre fui Águila y siempre colaboré con el equipo. Estuve en diferentes gestiones como directivo, en unas más involucrado que en otras, hasta que me ofrecieron pues si yo me quería hacer cargo del equipo. Y yo lo hice con toda la ilusión, ya después de toda la experiencia que yo había tenido y en mi cabeza tener claro qué era lo que yo quería hacer y cómo hacerlo. Y efectivamente creo yo que fue 1 año y meses los que estuve ahí, los culminamos con un gran campeonato que le ganamos a FAS en el estadio con un 4-2 en el Cuscatlán. Pero ahí como siempre viene la ambición de la gente y se quieren meter aquellos que nunca han estado, creen que porque te vieron ganar es fácil y después, entonces yo mejor decidí hacerme a un lado. Pero ahí fue cuando usted se hizo famoso de un buen administrador, sí. Que eso, le voy a decir, eso fue lo que todo el mundo le admiraba. De hecho, le quiero preguntar, uno de los temas principales de esta entrevista es, ¿qué pasa, don Lisandro Paul? ¿Por qué tanto jugador está prácticamente quedándose en la miseria, no recibe su salario? Y eso afecta a equipos como FAS, Águila, que está en la cima, Platense, Robles, segunda división, incluso hasta el fútbol femenino que recibe poco de salario y no se lo dan, está peor. ¿Qué es lo que pasa, don Sandro? Es que mira, yo siento que ven al fútbol como un hobby, como un pasatiempo. No lo ven como una institución profesional que tenés que, por consiguiente, manejarla de esa forma.
Yo te lo digo porque yo al principio también, yo cuando comencé a formar parte de las directivas de Aguilantes, yo al principio era como muy fanático, andás que si necesitan $1000, allá hay $1000, que andás invitando a comer aquí, allá a los jugadores, o sea, pero en función de lo que va saliendo. Y en ese proceso, que fueron varios años, que entraba, me salía porque no estaba de acuerdo con los directivos que tomaban las decisiones, porque en esa época habían directivos mayores en Águila. Entonces tú vas como dándote cuenta que algo no se está haciendo bien. Además, yo ya en ese momento estaba con mi empresa, y entonces, claro, yo en mi empresa puse todos los conocimientos de mi profesión y entonces me fue súper bien. Entonces ya cuando a mí me ofrecieron ya formalmente hacerme yo cargo del Águila, no como parte de una junta directiva, sino que yo lo manejara, entonces apliqué los principios que yo aplicaba en mi empresa. Entonces yo lo primero que hice fue la parte administrativa, organizar la parte administrativa, todo aquello que iba a sostener el funcionamiento del equipo. Entonces contraté un gerente operativo, un gerente administrativo, secretaria, mensajeros, hicimos una oficina para que toda la correspondencia tuviera un lugar de destino. Pero ese trabajo excelente se hizo en Águila y en Alianza. ¿Y cuál fue la clave? No, Chalatenango ¿Usted pagaba bien y a tiempo? ¿Esa era la clave para que el jugador rindiera? Bueno, pues sí, pero es que pero es que tú te estás saltando un montón de pasos. Ah, okay. O sea, una vez tú estableces eso, entonces ya trabajas en un presupuesto, porque no puedes contratar gente sin saber cuánto te va a costar. Claro. Decir, bueno, cuál es la capacidad de ingreso que tiene el equipo, cuánto puedo aportar yo si en un momento dado hay necesidad, y entonces estableces un monto, y en función de ese monto entonces tú estableces cuáles van a ser tus gastos para no sobrepasar ese monto, y si lo sobrepasas, soy yo capaz de responder si hay necesidad, porque esa es una pregunta que hay que hacerse. Yo me habían ofrecido el equipo con anterioridad y yo no lo había aceptado porque no me sentía con esa capacidad. Cuando yo ya sentí que sí podía, entonces acepté el reto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que tú puedes tener un presupuesto inicial, correcto, pero normalmente los presupuestos, como en todas las empresas, se van cambiando en función de los resultados que tú estás teniendo. Claro. Y las proyecciones que hagas. Entonces, buscamos una gerente de mercadeo para ayudar no solamente a buscar mejores patrocinios, sino que para tener una mejor relación con tus patrocinadores, para garantizarte tú, a través de involucrarlos a ellos, a que no solo te dieran el dinero y hasta ahí nomás, porque yo me había dado cuenta que había muchos que de repente se entusiasmaban, te querían patrocinar, te daban una cantidad de X, pero después ya se iban, porque no se sentían como involucrados en cambio, con un departamento de mercadeo, empezabas tú a generar proyectos con ellos, promociones y todo eso. Entonces ya no solo era que te daban el dinero, sino que se involucraban también en muchas de estas actividades con el equipo, y eso le gustó mucho a los patrocinadores. Entonces, al tener esta base administrativa con gerente de mercadeo, gerente operativo, gerente administrativo y todo eso, te garantizabas una mejor relación con tus patrocinadores. Entonces no solo era que te venían con algo, sino que incrementabas después el apoyo porque estaban contentos. Entonces, claro, todo eso te ayuda después, como vuelvo y repito, a saber cuántos van a ser tus gastos, pero tus gastos no solamente en cuestiones administrativas, también de tus jugadores. Entonces tú sabes, ya más o menos tenés una proyección de tus ingresos, cuántos son tus gastos, cuántos son, y entonces ya ahí tú cumplís. Pero por ejemplo nosotros, yo nunca me metí a
a andar pagando. Yo tenía una gerente administrativa que hacía los cheques, que manejaba los ingresos cuando las taquillas. Yo nunca me llevé una taquilla a la casa o una taquilla. No, pero no te lo estoy diciendo. Pasar. No, pero sí, pero no que se queden con ellas, sino que muchas veces jugás un domingo en la noche. Correcto, un domingo en la tarde. Claro, claro. Entonces, en la taquilla, y mira, aquí está la taquilla, te la llevas a la casa para llevarla después el día siguiente a la oficina. A eso es lo que me refiero. No, nosotros siempre llevábamos un banco para que llegara a recoger la taquilla al estadio. Entonces, le das un sentido de orden. Claro. Y eso es lo que te permite a ti, por ejemplo, hacer las planillas a tiempo, que te digan, mire, presidente, ya... nos hace falta tanto para la planilla de tal fecha, entonces ya tú te preocupas a ver qué partido te viene, si vas a ser capaz, y si no, para, bueno, hacer una aportación para que llegue ese día y puedas cumplir. Entonces, todo eso te permite, pero si tú no tenés eso, entonces tú respiras hondo y te sentís contento porque pagaste hoy, pero ya no te volvés a acordar hasta la siguiente y de repente te venís a topar el día 30 que hay que pagar otra vez y que no tenés un 5 porque no te has preocupado ni nadie te ha hecho ver el flujo de caja para ver de cuánto dispones. Claro. Entonces, por eso es que es importante la base administrativa, antes que estar contratando jugadores, hacer eso. Y eso lo hice yo en Águila, me fue súper bien. Cuando yo dejé el equipo, dejamos en caja más de 30 y pico mil dólares, que cuando nos lo dieron estaba en rojo. Después en Chalatenango igual. En Chalatenango tenían 2 meses de no pagarles a los jugadores cuando me llegaron a buscar si yo les podía ayudar. Cuando nos fuimos de Chalatenango, porque realmente era un proyecto que no, que llegó un momento en que yo ya me cansé, dije, no, esto no es lo mío, porque lo estaba haciendo más por ayudar que porque yo sintiera, a pesar que la gente fue bastante receptiva conmigo. Pagué las cuentas y me fui, el equipo quedó al día. Bueno, el siguiente torneo repitieron la hazaña porque yo lo llevé en primer lugar y peleamos la primera semifinal. La siguiente administración que lo agarró llegó y llegó a la final. O sea, dejamos la base. Claro. Y en Alianza fue exactamente igual. Yo me acuerdo que cuando yo llegué al equipo, el gerente, el único empleado administrativo era Héctor Inguanzo. Él en el baúl del carro andaba los papeles para arriba y para abajo. Y yo dije, esto no puede ser. Pero ya con la experiencia que había tenido en Águila, en Chalatenango, igual armamos la estructura administrativa y bueno, ahí está Alianza hasta este momento bien. ¿Por qué? Porque la nueva junta directiva ha sabido mantener esa base administrativa. Y mira, a pesar de la crisis, el equipo se sostiene. Claro. ¿Por qué? Porque no estás tú solito, a tener gente que te ayuda a buscar recursos, a crear ideas de mercadeo que te hagan llegar fondos, en fin, todo eso. Don Lisandro, ¿usted cómo hacía para ofrecer salarios? ¿De qué dependía? ¿Qué características debería tener un jugador para usted ofrecerle tanto? Porque usted no le pagaba igual a todos. ¿De qué dependía para que usted pagara bien o más o menos, etcétera? No, dependía de su calidad, de su trayectoria, si eran jugadores ya con experiencia. Los jóvenes siempre ganan menos, pero les hace siempre una proyección. ¿Cuál fue el máximo salario que usted pagó y el menor? Mira, el mayor fue en $10,000. ¿Mensuales a un jugador? Sí. ¿Nacional o extranjero? Nacional. No, la gente se iba a imaginar, pero no digamos nombres. Está bien. Y lo menos, ya en Alianza, no sé, creo que $1,200 más o menos. ¿Y reserva recibiendo también no, en reserva femenino? No, es que femenina ya fue posterior, ya fue en los últimos años. Cuando yo agarré Alianza, cuando empezó la reserva lo que hacía era pegarles los viáticos, ¿verdad? No son sueldos, porque además no son profesionales, son todos. Está bien. Entonces les asignas una cuota de viáticos que pueden andar entre los más jovencitos de $50 a los que ya están listos para dar el paso de 250. Más o menos ese era el rango que andaban. De repente uno que
que sí valía la pena pagarle más porque lo querías retener jugando contigo, que a lo mejor hacías contrato de mayor como para cuidarlo, garantizarlo que no se te fuera, pero seguía jugando con número de reserva. Y hablando Entonces ahora son cosas que uno hace como en el para... fútbol femenino, ¿considera usted que para los equipos, los dirigentes ven al fútbol femenino como una carga y no como una oportunidad? Porque la mujer vestida de blanco yo la he visto y con el uniforme de Alianza y se siente orgullosa de jugar en una gran institución. Estoy hablando solo mujer. Imagínense vestirla azul y blanco. O sea, ¿por qué no? ¿O no alcanza tampoco para el femenino? Ves que mira, nuestro fútbol es bien pobre. Y entonces, cuando tú le metes todas estas responsabilidades, lo que haces es pobre de mente y pobre de dinero, ¿no? y pobre de dinero, entonces lo terminas ahogando. Ahora, acordate que el fútbol femenino, sí, la gente se entusiasma si ve una selección o algo, Claro. pero la gente no va a ver el fútbol femenino. No es rentable, digamos. No ahorita. es rentable, es que no es rentable en nada. Es más, la reserva no es rentable tampoco. Si tú ves y pones la reserva a jugar un día independiente, no llega la gente a verla. En todo caso, familia. la novia del jugador o algo, pero no llega a la afición. Con que cuesta que lleguen al equipo mayor, ya no digamos. Entonces, si tú le empiezas a poner reserva, sub-17, sub-15 y femenino, o sea, no podés. Yo cuando estuve en Alianza y cuando pusieron el fútbol femenino, yo tuve la suerte de que Gonzalo Cibrián, que estaba hoy de presidente en la Junta Directiva, él me ayudó con el fútbol femenino porque dos de sus hijas jugaban ahí. Iban a jugar en el equipo. Entonces él se hizo responsable. Él buscó sus propios patrocinios y todo. Y lo hizo excelente porque para mí no fue una carga. Él manejó eso. Y sí, yo le ayudaba después, ya cuando se estableció y ya nosotros tuvimos mejores ingresos y todo, ya nosotros le asignábamos una cuota, pero le dábamos esa cuota, pero él seguía administrando y buscando recursos para el equipo. Sí, no funcionó a nosotros, pero es que a Gonzalo le fascinaba eso. O sea, él estaba bien metido y la esposa de él también y su hijo. Entonces ahí andaban para arriba y para abajo con el equipo femenino. Pero si a mí me hubieras dicho, tú hacete cargo, yo honestamente te hubiera dicho, no puedo. Ok. ¿Usted qué piensa del jugador salvadoreño? ¿Es disciplinado? ¿Es indisciplinado? Muchos lo critican de que es un vago, que no se dedica al 100% a su profesión, no se cuida, y que ese es uno de los factores del por qué no hay un crecimiento del fútbol. Mira, lo que pasa es que la mayoría de los jugadores lamentablemente vienen de hogares muchas veces fraccionados, otras veces gente humilde, y entonces que no han tenido muchos recursos como para tener una vida, digamos, promedio, sino gente humilde, gente pobre. Entonces, no estoy hablando de todos, pero la gran mayoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el momento que empiezan a ganar, a jugar, empiezan a ganar y un jugador, por poco que gane, gana más que el salario mínimo de un empleado de cualquier empresa. Yo lo que he visto es que muchos, ¿qué hacen? El arito, el tatuaje, el pelo largo, el tinte, pero eso porque las mujeres. Está bien, pero ese es por el problema cultural. Cuando tú no has tenido nada y de repente empezás a tener, si no tenés una buena cabeza, lo perdés en eso. Claro. Pero eso es en todas partes del mundo. Tú ves, lo que pasa, claro, que en otros países ganan millones pero muchos aún ganando millones terminan en la miseria porque claro, la cabeza no les da por eso, por los orígenes. Por eso es que es importante inculcarles que estudien. Y en ese sentido, cuando tú tenés, como llegamos a tener antes del COVID, que teníamos la reserva, la sub-17 y la sub-15, ahí sí es importante porque esas categorías sí tú las tenés que mantener y te interesa mantenerlas porque de ahí salen jugadores para el primer equipo y es más barato tus jugadores que los vas promoviendo a ir a buscar jugadores de afuera que te cuestan un montón. Entonces, además, tenés la oportunidad a esa edad de influir un poquito en ellos, en recomendarles que estudien, que saquen su bachillerato al menos como mínimo, que estudien inglés. Podés influir en ellos, pero
cuando no tenés la categoría, simplemente agarras al jugador que viene de la calle para tu equipo, ya es más difícil poder influir, porque hay una edad donde ellos son receptivos a tus consejos y todo. Y además usted predica con el ejemplo, don Lisandro, porque yo no entiendo un dirigente que diga, no tengo dinero. Entonces, si no tiene dinero, si no sabe administrar un equipo, ¿qué está haciendo? ¿Por qué se retira? Porque prácticamente se está convirtiendo en un estorbo, porque el fútbol no necesita de gente incapaz, sino que sean visionarios como usted, la verdad. Es que así es. Yo, por ejemplo, me hice una evaluación ya personal de mis finanzas. Si yo iba a ser capaz en los momentos de crisis, y cuánto podía. Y hasta que yo no me di una respuesta en este momento, sí puedo, yo no le entraba. Yo era bien responsable. De hecho, cuando yo ya dejo la administración de Alianza y yo busco a Fito Salume para que compre el equipo, ¿por qué lo hice? Porque yo dije, bueno, yo más no puedo, además el equipo no es mío. Claro. Entonces tampoco puedo yo, ya más que administrarlo bien. Entonces para la siguiente etapa, buscar a alguien que pensaba yo que se podía entusiasmar y hacer más cosas, porque ya la familia Solmesa ya estaba bien cansado, ya los hijos de ellos no se metían en eso, andaban en otras cosas, ya los señores mayores ya como que dijeron, ya denos oxígeno. Y entonces yo busqué a Fito Salume con esa intención, porque yo sentía que no podía. Entonces no me quise quedar, que chivo yo sigo siendo, yo seguir así, hasta ahorita hubiera podido seguir, porque no tenía problema. La cosa era para dar el siguiente paso. El problema es que ese segundo paso nunca lo han dado. Entonces siguen básicamente en la misma administración que yo dejé. Eso es una lástima porque el equipo no ha crecido. Se sigue manteniendo igual que cuando yo lo tenía, teniendo mucho más recursos para poder hacer mucho más cosas. Y además, don Lisandro, yo hasta me admiré porque limpió la imagen de Alianza. Usted sabe, ¿no? Que hasta habían bromas de que podíamos todos salir a la calle porque en el estadio estaban los malos. Vaya, yo digo, y dejaron de molestar, tuvieron un comportamiento, y usted se fue y lastimosamente se da esa tragedia que a mí no se me olvida. Yo digo, ojalá que no estén bromeando, porque los sistemas de seguridad se tienen que ampliar, porque a mí me dolió en el alma lo que pasó en esa vez. Yo creo que a todos nos dolió en el alma. Ahora, lo que pasó fue un accidente. Yo creo que, mira, los accidentes pasan de la nada, cuando menos esperas. Tú vas tranquilo en la calle, de repente viene un loco y te pega, y dependiendo de eso te puede lesionar, no lesionar o hasta morirte. Son accidentes, no es que nadie tenga la intención. Lastimosamente, sí se fallaron varios controles, pero fue un accidente. Entonces, esa es una situación que puede pasar en cualquier momento. Ya en otras partes del mundo ha pasado, claro, en países más desarrollados. Entonces yo creo que eso pues hay que entenderlo así. No es que fue un pleito como han pasado en México, como en el mismo Honduras, que las barras se agarran y se matan entre ellos. Aquí nunca ha pasado eso, a Dios gracias, más que un par de pedradas a los buses cuando uno va o viene, pero nunca en los estadios algo tan grave. Esto fue un accidente. Entonces, lastimosamente, claro, muere gente y entonces todo se magnifica. Y la verdad que duele, porque incluso también ahorita está de moda que el impago a los jugadores, sean hombres o mujeres, ya apareció el problema del racismo, don Lisandro. Sí. De lo que le gritaron a Tardelis Peña, lo que le gritaron al español del Isidro Metapán, y cualquiera puede decir, si los insultos pasan, pero... Sí, mira, yo pienso que son incidentes aislados, siempre pasa. Lo que pasa es que de repente se te puede ir una palabra de más y eso detonar la bomba. Yo estoy seguro que Tardelis Peña, ¿por qué reaccionó? Porque aparentemente insultaron a su mamá. Claro, y eso le duele a cualquiera. Eso fue el insulto, más que otra cosa, lo que lo hizo reaccionar así. Lo mismo pasó las 2 semanas con Gregory Díaz, ¿verdad? Lo insultan por ser español y eso lo encendió.
pues no es tanto el racismo en sí, porque nosotros, o sea, ¿qué racismo va a ser un indio diciéndole a un chele? O sea, pues seamos claros, Ok, pues, entiendo. para que entendamos. Entonces, yo siento que ahí, por ejemplo, hay que entender eso para sí castigar a estas personas, porque no pueden ir, sobre todo en el caso de los jugadores de Fuerte San Francisco, ¿verdad? Ponerse a estar insultando a otro compañero de profesión, eso no es válido. Y ahí también deberían de sancionar a Línea, que seguro estuvo escuchando eso cada vez que él pasaba y no dijo nada, o el cuarto árbitro. El silencio se vuelve eso cómplice. no pueden permitirlo, pero también los equipos tienen que colaborar con sus jugadores y el técnico que esté en la banca también decir, hey, dejen de estar insultando a su compañero, aunque no sea de tu equipo. Entonces ahí falla en eso, pero es más insultos, pienso yo, que racismo, porque nosotros no tenemos, al menos en papel no deberíamos porque ser racistas, porque en todo caso serían contra nosotros. Ok, ¿qué piensa del presidente de la Comisión Normalizadora de la Federación de Fútbol, don Humberto Sanz Marinero? Más de un año en el cargo, ¿cree que ha hecho un buen trabajo? ¿No ha hecho nada? ¿Le falta? ¿Hay esperanzas en él o no? Porque los problemas continúan y yo no veo que la FEFUC actúe, sobre todo con los impagos, ¿no? Que eso a mí me duele más, porque yo me pongo en la posición de un jugador. ¿Qué haría yo si no me pagaran 2 meses, don Lisandro? ¿Cómo pago el agua, la luz, el teléfono, la cuota? Ellos están dejando pasar una oportunidad única que les dio la FIFA. La FIFA los nombra con el respaldo de ellos para que vengan a regularizar todo ese desorden que se había generado a todo nivel. Entonces, creo que el gran error es que estos son abogados exitosos, son abogados muy preparados, acostumbrados a otro tipo de casos, de resolver problemas. De ambiente, claro. Y todo. Entonces aceptan el reto porque les ha de haber parecido interesante, bonito, mediático, lo que tú querrás. Pero no se preocuparon de decir, bueno, busquemos a alguien que sepa de fútbol y que nos venga a asesorar. Ellos agarraron sus funciones y ellos empezaron a ellos querer organizar sin saber nada de fútbol, y esas son palabras del mismo, claro. Que no sabía de fútbol, y está bien, y eso es válido, y posiblemente hubiera sido hasta mejor, porque entonces no estás contaminado, pero buscate quién te va a asesorar bien, y en función de eso, si todo lo que te están diciendo te parece lógico, entonces anda implementándolo. Porque para él es más fácil tomar decisiones que para otros que puedan tener compromisos. Entonces yo en un principio lo vi bien por ese lado, lo que pasa que nunca se asesoraron y siguen sin asesorarse, porque han traído un director deportivo, pero es ¿para qué? Para las elecciones. Claro. Han traído un técnico, pero para la selección, pero para el fútbol, para las estructuras del fútbol, para cambiar las cosas, para mejorar, para eso no tienen. A estas alturas no reconocen que necesitan esa ayuda, esa orientación, que les diga, háganlo, aunque vengan críticas, pero tienen que tomar decisiones. Porque nosotros, yo por mi experiencia te lo digo, o sea, no quiero criticar a nadie. Aquí, si no te obligan a hacer las cosas, no las haces. Exactamente, y eso es lo que se necesita. Obligación, porque ya no se puede jugar con el alimento de los jugadores. ¿Y sabe qué? Yo siento que necesitamos gente con mucha pasión. Usted era un dirigente apasionado. Rudis Gallo, al frente de la selección de Playa, es otro apasionado. Él no solo es entrenador, prácticamente psicólogo. Él hace de todo. Él hace de todo, ajá. Y Erika Acuña, también con las selecciones femeninas, es el maestro, psicólogo, nutricionista. Entonces, me doy cuenta que sí, han existido dirigentes, entrenadores, jugadores que sí aportan al fútbol con mucha pasión, y eso es lo que necesita, ¿o no? No, 100%. Es que si tú no sos apasionado de lo que haces, nunca vas a hacer las cosas bien. La única forma, y
y garantizar que las cosas, y no solamente en el fútbol, en la vida misma. Si tú sos un profesional, si de veras estudiaste lo que te gusta y te apasiona, vas a ser un excelente profesional, exitoso. El punto es que muchos hacen las cosas, vaya, yo te voy a decir algo, volviendo a la comisión normalizadora, yo no creo que ellos sean apasionados del fútbol. Para nada, no se les nota. A ellos les puede gustar un equipo aquí, un equipo allá, pero no son apasionados, porque si no estuvieran metidos 100% de cabeza y todas estas cosas ya las hubieran podido analizar y echar a andar. Obligaciones, por ejemplo, los presupuestos, pero ¿en base a qué me está trayendo este presupuesto? Enséñeme la información, los datos, los números, en base a qué está fundamentando este presupuesto, para ver si son ciertos o no son ciertos, si tienen o no tienen la capacidad. Y decir, bueno, si son 2 meses, no se les va a programar empezar por cosas que te afectan, pero que tampoco te están matando. Claro. Claro, llega un momento en que si de veras no sos capaz, bueno, papá, andate y deja el espacio para alguien que puede. Pero para eso tenés que tener la pasión de que te gusta y que sabes lo que estás haciendo y por qué lo estás haciendo. Entonces tú luchás por los cambios que querés hacer, porque estás seguro de lo que querés hacer. Y eso te da fortaleza también. Yo tuve una gran presión cuando yo me hice cargo de la Alianza, porque la afición de Alianza sabía que yo había sido Águila anteriormente. Entonces, uno de sus máximos rivales. De sus máximos rivales, era la rivalidad en el momento más grande. Entonces, yo me confronté con ellos y bueno, fuimos llevando la relación hasta que llegó aquel incidente que se reventó la pólvora en aquel partido Alianza FAS, ¿te acordás? Sí, claro. Que por suerte no pasaron mayor cosa, pero sí se destruyeron unos graderíos que después me tocó mandar a arreglar a mí. Entonces yo les suspendí la entrada como barras hasta que no se disculparan. Ahí sí iban a la lomita a estar cantando la lomita y todo, pero hasta que no hicieron un comunicado pidiendo disculpas y comprometerse a no volverlo a hacer, no lo volví a dejar entrar. A mí me venían aquí al balcón aquí de la terraza a darme cánticos de que yo no soy Alianza, que esto, que lo otro. O sea, yo pasé por todo eso, pero yo estaba tan convencido de lo que quería hacer que no me importó. Y al final triunfé y lo hice y hoy todo el mundo después contento y ahí está la base de todo lo que hicimos. Porque sigue la Alianza sigue sostenido en función de todo ese trabajo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que los federativos, la comisión regularizadora, si ellos tuvieran esa pasión, ya hubieran corregido mucho de todos estos problemas. Lo que pasa es que titubean, quieren dar un paso, pero antes de dar el paso le dan muchas vueltas porque no saben qué reacción va a tener, entonces no toman decisiones, pero eso les pasa por no asesorarse con alguien que conozca del medio y que vaya de la mano con ellos para ir tomando decisiones que vayan mejorando este fútbol. Si no, esto no va a cambiar nunca, porque nosotros, si no nos obligan a hacer las cosas, no las hacemos, es nuestra naturaleza. Entonces, si ellos no entienden eso, van a pasar este otro año igual sin hacer mayor cosa, más que haber aprobado ese torneo relámpago que no sirvió para nada, haber no terminado el torneo siguiente. Son medidas que solo aquí las ves, no son capaces de gestionar crisis. Y es que ahí es donde tú tenés que demostrar la capacidad en lo que estás. Y se supone que el presidente de la comisión normalizadora es un abogado resolutor de crisis. Sí, pero es otro tipo de crisis para las que está preparado él. Eso es lo que te digo. Él con un asesor pudiera, con su experiencia, y alguien que lo asesore en cómo corregir y cambiar y hacer que el fútbol camine, podría hacer mucho, pero todavía no lo ha hecho. Ha traído el asesor, pero para las elecciones, pero no para cambiar las estructuras del fútbol. Y es que mientras no haga eso, no va a pasar nada, porque Diego Goma puede ser muy bueno, pero igual se va a ir, pero no están tocando la base, las estructuras de nuestro fútbol, corregir todos los errores que tenemos, todas las cosas malas, el veneno
Entonces, el técnico igual, se va a ir y va a venir otro. Pero, ¿cómo corregís tú la funcionalidad de nuestro fútbol para que crezca, para que mejore? Don Lisandro, ¿usted cree que podemos tener 12 equipos profesionales con 12 dirigentes visionarios y que todos sean competitivos, no solamente los grandes de siempre? ¿Sí se puede? ¿O lo ve? Es que no hay dirigentes aquí, no hay ni siquiera esa profesión aquí. Mira, lo que pasa, yo pienso que dirigentes pueden haber. Lo que pasa es que para entrar al mundo del fútbol es difícil porque hay mucha gente que no le gusta. Vaya, aquí también hay que reconocer que hay muchos periodistas que hablan tonteras sin saber, sin conocer, opina cualquier cosa. Hay gente que no le gusta que opinen de él cosas que no son. Y dice, yo para esto mejor no, estoy más tranquilo fuera. Entonces, es un ambiente tan nocivo que nos rodea que hace que mucha gente no quiera entrar. Claro. Pero tú podés hacerlos entrar si de veras empezás a crear las bases. Y eso no quiere decir que vas a comenzar de un solo con 2 equipos. ¿Por qué no reducir a 8? Y establecer las bases para cada equipo extra que quiera. No es cuestión solo deportivo, es cuestión de capacidad financiera, claro, de capacidad administrativa, para que te puedan decir, vaya, sí vas a tener la licencia para que ingreses a la primera división. ¿Cómo está creciendo la MLS? La MLS tenés que poner una fianza de $100 millones o un estadio así. Si no, no podés. Entonces, claro, no vamos a llegar a eso. Pero sí podés poner una fianza de $500,000. Entonces te vas a preocupar por hacer bien las cosas. Porque no lo vas a perder, correcto. Entonces, pero tenés que hacerlo. Y cuando se vaya depurando el ambiente, entonces más gente va a decir, mira, esos 5 equipos, qué bonito. Tenemos la posibilidad de hacer uno, hagámoslo. Ya, no sé si me explico. Sí, claro. Entonces tenés que limpiar la mesa para que ya una vez limpio y el ambiente se solucione, entonces que venga más gente. No es de un día para otro, eso puede tomar 4, 5, 6, 10 años posiblemente, pero es un comienzo. Pero sí que si no haces eso, dentro de 10 años vas a estar en la misma porquería que estás ahorita y no avanzas nada. Bueno, Lisandro, muchas gracias. Espero volverlo a ver muy pronto. Eso sí, que no digan otra vez que... Hasta dentro de año y medio. A ver qué decimos de Rubén de la Barrera. Pero qué gusto, qué admiración, éxitos y bendiciones. Y gracias por habernos acompañado aquí en nuestro programa Fuego Cruzado. No, gracias a ti, Castillo, un gustazo. Bueno, gracias amigos. Continuamos con más de Fuego Cruzado.